Durante generaciones, Estados Unidos ha proyectado una imagen de fortaleza, modernidad y oportunidad. Sin embargo, algo se ha resquebrajado. Hoy, las promesas de prosperidad chocan con un paisaje de desigualdad creciente, tensiones sociales cada vez más profundas y un Estado que parece responder al conflicto interno con más fuerza que diálogo. La idea de un renacimiento industrial convive con signos de agotamiento estructural, una economía que ya no logra cohesionar a su propia población, medidas que benefician a unos sectores en detrimento de otros, enfrentamientos dentro del gran capital y finalmente una clase trabajadora que paga la cuenta. En paralelo, la respuesta a la protesta revela una tendencia inquietante. La represión militarizada en ciudades marcadas por la desigualdad histórica nos hablan de un poder que, ante la queja legítima, opta por desplegar su músculo en lugar de por escuchar. La violencia no aparece como una anomalía, desgraciadamente es frecuente en el engranaje habitual cuando hablamos de Estados Unidos. Y mientras tanto, el clima político se vuelve más asfixiante. La fractura interna no se limita a lo económico o a lo social, sino que se cuela en las instituciones, en los discursos, en la forma misma de habitar el país. En este episodio de la Mesa del Viejo Topo tratamos de leer las grietas de un país que se ha mirado durante demasiado tiempo en el espejo de su propio mito. ¿Ha entrado en crisis el sueño americano o simplemente ha quedado al desnudo? Buenas a todos y a todas. Esto es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y, como siempre, para sentar en esta mesa los temas que realmente nos importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahora también en TikTok y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Comparte y sobre todo comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y con ello se construye. Hoy analizamos en profundidad qué queda del sueño americano. Y se sientan en esta mesa del viejo topo de nuevo Ramón Franquesa, economista y profesor de la Universidad de Barcelona, coeditor de Pensar con Marx hoy y autor de Hablemos de imperialismo hoy, donde reflexiona sobre el papel del capital global y las posibilidades de ruptura desde una perspectiva marxista. También con Adrienne Pine, doctora en antropología social, catedrática universitaria y escritora estadounidense. Y finalmente con Sergio Rodríguez Gelfestein, que es profesor universitario, ha sido diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y también recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2016 de Venezuela. Muchas gracias a los tres por invitarnos y por tratar de hacer este análisis estructural sobre Estados Unidos en lo interno, porque aunque habitualmente hablamos mucho de Estados Unidos, pocas veces hablamos de su situación interna. Vamos a iniciar con el bloque 1, analizando la economía. Se habla mucho de que hay una crisis dentro de Estados Unidos, una crisis que se manifiesta en una desigualdad creciente, también en su rol internacional, en la crisis de la famosa crisis de deuda. Así me gustaría empezar con Ramón para preguntarle qué tipo de crisis realmente está atravesando Estados Unidos desde esa perspectiva económica. ¿Estamos ante una recesión cíclica o más bien es una crisis estructural que pone en jaque el modelo económico y productivo de este país? No, sin duda, aunque tenga características de cíclico, porque todo se mueve siempre, es un problema estructural. Estados Unidos ha transicionado de una economía industrial productiva a una economía financiarizada. Y lo ha hecho aprovechando su privilegiada situación al final de la Segunda Guerra Mundial como emisor de lo que sería la moneda mundial. Y esto le ha permitido apropiarse de excedentes de todo el planeta. En lugar de utilizar estos excedentes para desarrollarse tecnológicamente, desarrollarse industrialmente, a partir de un cierto momento y de manera muy pronunciada a partir de los años 90, utiliza ese privilegio para engordar los beneficios financieros, beneficios ficticios, y deshacerse, paradójicamente, de lo productivo. ¿Por qué razón? Porque lo productivo implica trabajo, implica población asociada en comunidad para producir. Y eso resulta difícil de gestionar socialmente.
Por tanto, ellos optan por una economía de servicios, por una economía financiera que destruye a la clase trabajadora organizada simplemente destruyendo el tejido productivo. Se deshacen de la siderurgia, se deshacen de la producción industrial tradicional y consiguen un proceso de acumulación de beneficios desde los años 90 en términos porcentuales espasmoso. Es decir, un aumento de la tasa de beneficio financiero que es tan bonito que está fuera de la realidad, porque no responde a la producción de valores reales, de mercancías, de bienes y servicios reales. Este proceso ha funcionado durante un tiempo, pero no podía ser eterno. Y tiene diversos límites. En primer lugar, hay un límite en el propio plano financiero. Esa moneda que se había consolidado como la moneda internacional a fuerza de ser utilizada para sancionar, para castigar, para bloquear a países, se convierte en una moneda que pierde su utilidad en el comercio internacional y en el propio ahorro. Estados Unidos rompe el acuerdo que había establecido en Bretton Woods en el 71, cuando las garantías que Keynes le había introducido, que era, tenéis la moneda mundial, pero tenéis que cambiarla por oro si los países reclaman ese valor. Pues lo que nos encontramos es que Estados Unidos alarga ese privilegio utilizando el petróleo y utilizando el fijar los precios internacionales del petróleo y el comercio internacional del petróleo en dólares. Así, aunque deja, digamos, en un segundo plano las reservas de oro, puede prorrogar su hegemonía sobre la base no de tener oro en Fort Knox, sino tener denominado en dólares las reservas mundiales de petróleo. Esto, que es un privilegio, claro, tiene algunos requisitos, entre otros, tener controlados a los productores de petróleo. Y ahí entramos también en otro elemento, el papel de Israel. Israel, que se acaba convirtiendo en ese sí que es el Estado 51, tiene como papel fundamental no solo un tema de vigilancia de flujos comerciales, no, tiene como papel fundamental asegurar que esas reservas de un elemento estratégico para el tejido industrial mundial, el petróleo, se valore en dólares. Pero esto se empieza a romper. Y se empieza a romper a partir del maltrato a diversos países petroleros, bloqueos, sanciones. Hoy nos encontramos con que ya hace algún tiempo países como Arabia Saudí están vendiendo petróleo en yuanes. Y eso es un torpedo a la línea de flotación del sistema dólar. Porque ese papel ya no quiere decir que tiene un valor físico en barriles de petróleo. Lo puede tener o puede no tenerlo. Eso le limita el campo de maniobra y, por tanto, ese privilegio de control financiero que parecía inviolable, que parecía eterno, se está desmoronando. Y se está desmoronando de forma acelerada porque intentando preservar o recuperar el tejido industrial, según el discurso de Trump, se dedica a poner aranceles indiscriminadamente a todos los países del mundo, incluidas China y Japón, que son los grandes poseedores de su deuda externa. Y que en el caso de Japón, no de China, en el caso de Japón, China, desde la crisis del 2008 se ha deshecho de la mitad de la deuda de los bonos del tesoro que tenían, lentamente, no renovando. Pero en el caso de Japón, ha declarado que se iban a deshacer. Eso nunca lo llegó a hacer, a decir, lo hizo lentamente, gradualmente. Pero hoy, estas 2 semanas, el primer ministro de Japón dice
que a partir de ese castigo arancelario ellos se deshacen de esa deuda. Y por tanto, otro de los pilares sobre los cuales se sostiene esa situación privilegiada para obtener el excedente financiero se va al agua. Hay otro elemento que hay que entender que explica parte de esa crisis, y es que el crédito, empezando por el Banco Mundial, los países empiezan a dejar de pedir crédito en dólares. Y son otros bancos, el nuevo Banco del Desarrollo, los que hacen préstamos no para especular, sino para construir líneas ferroviarias, pantanos, infraestructuras, tejido productivo que es precisamente la garantía de que van a poder devolver ese préstamo. No se va a dinero especulativo como se fue en Argentina, como se fue en México, que se volatiliza, no se sabe quién ha cogido el dinero. Y luego Estados Unidos, o los bancos norteamericanos, exigen que sea repuesto no de manos de quien se llevó el dinero, sino de manos de los pueblos. Sean repuestos con tierra, con petróleo, con agua, con recursos que drenan, matando el desarrollo de esos países durante decenios, provocando décadas perdidas de desarrollo. Y subtrayendo, porque lo que pierden esos países lo gana Estados Unidos en ese crecimiento exponencial de su tasa de beneficio financiero. Pero esto ha dejado de operar de esta manera. Y en este momento se plantea una ruptura de los tejidos productivos mundiales y detrás de los flujos de capital. Porque Estados Unidos era el máximo beneficiario de los flujos comerciales que se producían desde Asia hacia el resto del mundo. Bueno, bloquean, pero al bloquear, uno, no se desarrollan industrialmente. Es más, en esos últimos 3, 4 meses lo que tenemos es una caída de la producción. Y por otra parte, no resuelven el problema de la hegemonía financiera. Abren la puerta a la desdolarización. Muchas gracias, Ramón. Quiero continuar con Adrián y le quiero preguntar en relación también con lo que estabas mencionando, porque lo que hemos visto es, por una parte, eso, que esas políticas arancelarias han generado problemas internos, por ejemplo, con los vendedores de soja, con la aeronáutica, también por la necesidad bueno, por la interconexión con los mercados mundiales, y también eso genera pues otras consecuencias para la inflación, para los precios de la vida. Entonces, lo que hemos visto no solamente en este gobierno de Trump, sino también previamente, parece que son políticas erráticas dentro de las distintas administraciones para supuestamente resolver el problema. ¿Qué análisis haces tú de esas políticas que se están llevando a cabo teóricamente para arreglar el problema y qué escenario está dejando? ¿Cómo afecta eso a la vida cotidiana, no solamente en las esferas más macro, ¿no? Pues estoy muy de acuerdo con el análisis que dejó Ramón sobre la influencia de esas políticas neoliberales en las últimas, bueno, desde los 70 y en particular la financialización desde las 90. Y es importante ver eso como de largo plazo, o sea, esos cambios estructurales, porque igual como Ramón estaba diciendo, lo que está pasando ahorita es se está avanzando muy rápido y de forma muy ilógica bajo Trump la privatización del todo, porque con todos los cambios del gobierno, y estoy aquí en Washington, es un sentido de pánico por todos lados. Lo fue en los primeros meses en particular de la administración de Trump, con Doge, con el departamento de Elon Musk, donde han estado sacando a pues la mitad de los trabajadores del gobierno, ¿verdad? Y eso, o sea, obviamente no se pueden decir en la próxima administración, aunque fuera democrática, bueno, vamos a reemplazarlos, no, eso es memoria histórica perdida, esos son proyectos perdidos, es todo lo que quedó
de público, del gobierno, de salud, de educación, ya borrado. Entonces una aceleración neoliberal bajo Trump y agregando sus políticas absurdas de tarifas y todo eso que realmente incluso a los grandes la gente rica, o sea, y Elon Musk, por eso Elon Musk tuvo la bronca con Trump la otra semana, que a ellos no les favorecen esos aranceles, esas tarifas, porque es dañino para la industria también. Entonces, o sea, para Trump no hay mucha lógica más que su propio narcisismo, ¿verdad? Pero a la vez, eso sí cabe dentro de un proyecto de muchas décadas de privatización total. O sea, él ha anunciado, por ejemplo, que va a terminar con el Departamento de Educación por completo. O sea, es un proyecto muy fuerte del cual no vamos a recuperar. No se puede volver a construir un proyecto de público, ¿verdad? O sea, de gobierno público, aunque ya fue muy débil, ya fue horrible, ya no hemos tenido educación pública o salud pública que funciona por varias décadas. Entonces, pues sí, es una crisis y se siente, o sea, la gente está en peores condiciones, no solo los precios de los huevos, digamos, que es de lo que todo el mundo habla ahorita, que son inaccesibles para muchos, sino las tasas hay casi 1 millón de personas sin hogar en Estados Unidos y la crisis económica también, yo sé que vamos a hablar más allá sobre la migración y, o sea, los ataques contra los migrantes, pero eso tiene serios impactos económicos para el resto del país de que estén deportando tantos migrantes y por eso también hubo mucha presión desde los mismos empresarios hacia Trump y por eso la semana pasada él anunció que ya no va a hacer redadas en las fincas y en varios otros sitios privilegiados donde se da cuenta que nadie más, ningún ciudadano va a hacer el trabajo que ellos hacen. Entonces, con esas redadas, los precios suben para los demás estadounidenses y cada vez tenemos menos acceso a las pocas cosas que nos daban para sobrevivir en frente de ese neoliberalismo, capitalismo bárbaro que nos ha llevado lentamente al fascismo. O sea, no es algo muy de repente, como muchos demócratas aquí dicen que Trump es fascista y eso es algo nuevo, ¿no? O sea, el neoliberalismo, eso es su característica principal que requiere de la represión para lograr sus fines económicos que nos lleva a todo el pueblo a una crisis muy grave que va a durar. Muchas gracias, Adrián. Y Sergio, que te dejo para el final, para cerrar este bloque económico. Y te planteo también, un poco el resumen de este escenario, cómo lo ves tú y también con los elementos que han aportado tanto Ramón como Adrián. ¿Cuál es ese escenario entre macro y micro? ¿Cómo se relacionan esas dos realidades? La consigna central de Trump es hacer grande a Estados Unidos de nuevo. ¿Qué significa de nuevo? ¿Cuál es la referencia para decir de nuevo? Y de nuevo el siglo XIX. Hay que recordar que Estados Unidos tuvo que hacer una guerra para consolidar el capitalismo. La guerra de secesión no es más que una guerra entre el capitalismo que se estaba entronizando y que las fuerzas productivas estaban atenazadas por el feudalismo que existía sobre todo en el sur del país, con formas esclavistas y feudales de la producción, sobre todo de azúcar y de algodón. Se tuvo que hacer una guerra para consolidar el capitalismo. Y cuando logra consolidar el capitalismo, inicia un proceso de desarrollo que lo lleva a que en la penúltima década del siglo XIX, Estados Unidos se transforma en la primera potencia económica mundial por las inversiones y por
por los créditos que podía ofrecer al mundo. Entonces esa es la referencia a la que Trump quisiera regresar. Pero es que esa economía era una economía productiva, más allá de que era una economía capitalista, pero era una economía productiva. Hoy la economía de Estados Unidos es una economía especulativa, una economía que se sustenta en la bolsa, que no, en aquel momento Estados Unidos se transformó en el principal productor de acero, en el principal productor de carbón, se construyeron gigantescas líneas férreas, se construyeron barcos, la industria automovilística tuvo su boom en esos años, y eso permitió que después de la guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898 y el Tratado de París, Estados Unidos se transforma en una potencia imperialista porque además obtiene posesiones en Asia, obtiene las Filipinas en Asia, y unos años después entonces se apodera de Panamá, inventa un país. Panamá es un país inventado. Secesionaron una provincia de Colombia, construyeron el canal, entonces ya pudo conectar sus litorales occidental y oriental. Entonces, ya había producido en el siglo XIX su proceso de expansión, primero con la compra de la Luisiana a Francia, con la usurpación de las tierras de los pueblos originarios hacia el oeste, con el robo de las tierras mexicanas, y había logrado llegar a la costa del Océano Pacífico. Se había expandido hacia el sur, expulsando a España de los territorios de Florida, de Alabama, de Georgia, los territorios del sur, y ahora con su incursión en la guerra hispano-cubano-estadounidense, entonces ya tenía consolidado el norte, el sur, y el este, el oeste y el sur. Canadá no ofrecía ningún tipo de peligro, de manera que una vez consolidado su territorio, comienza su proceso de expansión, comienza su etapa imperialista. Eso hace incluso que se introduzcan en la Primera Guerra Mundial. Algunos dicen que violentando su tradicional política de unidad, de aislacionismo que le había heredado los padres fundadores, se introducen, durante el gobierno del presidente Wilson, se introducen en la Primera Guerra Mundial, y bueno, ya la historia es conocida, viene la Segunda Guerra Mundial y el modelo, el sistema internacional que se implementa a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es el sistema internacional vigente. El problema es, uno, que esta historia de hacer Estados Unidos grande de nuevo parte de un supuesto falso. El supuesto falso es que la economía de Estados Unidos es productiva. No se puede hacer Estados Unidos grande de nuevo con la economía especulativa. Eso es imposible. Segundo, parte de otro supuesto falso, que es que todos los países, como dice Trump, todos los países han engañado a Estados Unidos, todos los países han usufructuado de la bondad de Estados Unidos, lo cual también es falso. Y el tercer planteamiento que es falso es que China actúa de forma desleal, negando, digamos, la forma en que se desarrolla el comercio y negando el proceso que se inició en los años 80 del siglo pasado de deslocalización, porque si un empresario estadounidense tenía que pagarle 8 o 12 dólares la hora a un obrero en Estados Unidos, mejor le pagaba $0.50 en Filipinas, y sacaron toda la industria de Estados Unidos. Entonces hoy se da la paradoja que Estados Unidos es importador de productos estadounidenses. O sea, Estados Unidos importa Coca-Cola, Estados Unidos importa Chevrolet, Estados Unidos importa los zapatos Nike, Estados Unidos importa los pantalones Levi's, etc. Entonces, se está partiendo la economía de Estados Unidos, una economía en crisis. Y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué sigue mostrando tanto esplendor? Bueno, porque tienen la maquinita de producir dólares. Ramón lo explicó, no lo voy a repetir, lo explicó con perfecto detalle. Y esa maquinita de producir dólares es la que le permiten ocultar la crisis. Entonces, la crisis de Estados Unidos no es una crisis que empezó ahora, es una crisis que tiene 50 años.
Y algunos dicen que Trump está loco. Yo creo que no está loco. Que sea arrogante, que sea prepotente, que sea soberbio, que sea ególatra, esa es otra cosa. Pero loco no está. Yo creo que hay un plan muy bien concebido, y es más, creo que Trump es el único presidente sensato que ha tenido Estados Unidos en los últimos 50 años, porque es el único que ha reconocido que hay un país en crisis y ha tratado de enfrentar a la crisis, por supuesto, de estos 3 supuestos falsos y seguramente otros supuestos falsos. Todos los otros trataron de pasar por el lado de la crisis, tuvieron un paso tangencial alrededor de la crisis, la ocultaron y siguieron aprovechando el poderoso sistema comunicacional, cultural, mediático, que es avasallador, construir una idea falsa respecto de la economía de Estados Unidos, que hace entonces que en búsqueda de ese esplendor, millones y millones de personas quieran ir a Estados Unidos. Ahora se les revierte también, entonces ahora tienen que solucionar el problema que ellos mismos crearon. Entonces, efectivamente, tú lo decías al comienzo del programa, no se trata de analizar la coyuntura, sino que analizar los elementos de carácter estructural. Y eso no tiene solución. Esta es la primera crisis en Estados Unidos que no es una crisis cíclica. Sabemos que el capitalismo desarrolla crisis cíclica para su propio ajuste, pero esta es la primera vez estamos esbozando, estamos observando elementos de una crisis estructural que no solamente afecta a Estados Unidos, afecta la profundidad del capitalismo. Hace una semana me preguntaba un periodista aquí que si yo no estaba sorprendido de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Yo le decía, no, no estoy sorprendido. Y me dijo, ¿y por qué? Bueno, porque yo leí lo leí cuando tenía como 16 años y lo volví a leer hace poco, El imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin, donde explica con lujo de detalle lo que está ocurriendo. No hay que ser genio, hay que leer a Lenin y vamos a ver en esa obra, él habla ahí de la concentración de los monopolios, lo que hoy podríamos llamar ese 1%, pero finalmente es lo mismo. Entonces, lo que está ocurriendo es un curso natural del desarrollo de la historia, un curso natural del desarrollo de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción, que están llevando en la etapa superior del capitalismo, del imperialismo, a esta situación que estamos viviendo ahora y que se manifiesta de muchas maneras, algunas de las cuales estamos observando en la cotidianidad de la información. Muchas gracias, Sergio. Y además también sirve, bueno, el inicio de tu intervención sirve también para conectar con esta segunda parte, que es la de la cuestión social o de la cohesión y construcción social de Estados Unidos. Recientemente se producían estas protestas en Los Ángeles que eran reprimidas, además, de una forma militarizada, con la Guardia Nacional, con los marines, pero no es la primera vez que vemos escenarios similares. Y además siempre hay como la cuestión racial atraviesa la historia de Estados Unidos, la atraviesa desde el esclavismo hasta la actualidad con la cuestión migratoria. Igualmente, en el caso de una ciudad como Los Ángeles, con lo que estábamos mencionando, o sea, la historia de despojo y de marginación y de represión contra, por ejemplo, los chicanos. En ese sentido, quiero iniciar contigo, Adrián, para analizar esa situación, la situación sociológica de la construcción estadounidense y cómo interviene dentro de este contexto. Bueno, en Estados Unidos, por supuesto, el capitalismo desarrolla desde la institución de la esclavitud, o sea, el racismo capitalista es la base de nuestra economía, pero no solo eso, o sea, nuestra organización social, bien como indicas. Así que por eso siempre vemos que las tasas de mortalidad y morbilidad, simplemente sin siquiera hablar de violencia policíaca, pero vemos que la mortalidad es más grande, es más alta en poblaciones racializadas como las personas negras, indígenas, latinas en Estados Unidos.
Y obviamente ellos son los blancos también de la violencia policíaca, ahora de las redadas, la violencia xenofóbica, conjuga con el racismo ya existente, ¿verdad? Y vemos eso en su máxima manifestación. Por supuesto, hay ironías, porque la policía en gran parte atrae a la gente de clase obrera, ¿verdad? Entonces muchos de los que están reprimiendo también son latinos o negros, pero eso no importa porque estructuralmente son blancos, ¿verdad? Están implementando la violencia racista capitalista, que es la base del sistema social de nuestra sociedad estadounidense. En cuanto a la violencia que estamos viendo hacia las protestas en este momento, en las últimas semanas, ¿verdad? Bueno, primero hay que aclarar que hay dos tipos de protestas que se están llevando a cabo. Hay los que son espontáneas prácticamente, o sea, donde las comunidades de gente que ha estado organizado desde los últimos años, desde el inicio de esta etapa de genocidio en Palestina, que han estado saliendo a la calle a protestar primero contra Biden y ahora contra el apoyo del gobierno de Trump al genocidio. También es la misma gente que está movilizándose en contra de esas redadas y ven muy claramente que la violencia sionista no se puede desligar de la violencia capitalista racista de Estados Unidos, porque, y eso es hablar también del imperialismo, como los compañeros estaban haciendo, porque exportamos esa violencia, ese dinero a los israelíes. Ellos desarrollan tecnologías para reprimir al pueblo palestino y luego de nuevo los venden a todo el mundo para reprimir sus poblaciones cuando protestan contra Israel o cuando protestan cualquier otra cosa que no les gusta a los gobiernos con tendencias fascistas como el nuestro. Entonces, para volver a lo que estaba diciendo, hay dos tipos de protestas. Hay esos que son que están haciendo esas conexiones del imperialismo, de la violencia estructural, del racismo, de cómo las redadas de ICE están ligadas con el genocidio en Palestina. Y luego hay las protestas como el de ayer, que le decían No King's Day, el día sin reyes o el día de no rey, porque Trump hizo su gran ¿cómo se llama? Bueno, un gran show aquí en Washington para celebrar supuestamente el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas, pero más que eso, su cumpleaños, sus 79 cumpleaños. Entonces hizo un gran show que nunca se ha visto en Estados Unidos, o por lo menos en muchas décadas, que se opuso al ejército. Y en eso surge la gente, los demócratas, digamos, los que piensan que Trump es el diablo y que si solamente hubiéramos electo a Kamala Harris estaríamos bien. Entonces, los que tuvieron las protestas de Día de No Reyes ayer eran de ese índole, o sea, los demócratas salían hasta con banderas estadounidenses y cooperando con la policía, o sea, es un tipo de protesta muy distinta a las protestas contra el genocidio, contra las redadas de ICE, y no es de sorprender que ayer no reprimieron, o sea, tal vez en algunas cuantas instancias, pero no como lo están haciendo en contra de las comunidades que se están uniendo para defender sus comunidades. Y algo que es importante señalar es que no es solamente las comunidades, o sea, no están protestando por raza, ¿verdad? Eso es la ideología que nos quieren imponer desde arriba, que solo se puede unir con categoría de raza o identidad, sino que hay una gran solidaridad de gente muy diversa, incluso gente blanca, que desde sus comunidades están diciendo que no, que esas personas que están destrozando sus familias, que los están sacando a terceros países como al campo de concentración de Bukele,
que ellos son miembros de la comunidad y tenemos que salir todos a defenderles, porque defenderles también es defendernos a nosotros. O sea, ahora están enviando venezolanos inocentes, mañana van a estar enviando ciudadanos también. Y es ese reconocer que aunque el capitalismo racial nos quiere dividir, por razas, por esas líneas racistas que son estructurales, nos toca a todos. Y creo que hay mucho potencial de las protestas que reconocen eso, o sea, en contraste con las protestas que simplemente quieren que Kamala Harris sea presidente, y por eso los están reprimiendo tanto. Muchas gracias, Adrián. Que recientemente me mostraron un mural precisamente en la ciudad de Los Ángeles, que es un homenaje al Che Guevara, y dice, bueno, lo dice en inglés, lo voy a decir en español, dice, no somos una minoría, señalando, ¿no? Y realmente, efectivamente, la minoría es otra. Y me ha parecido que en relación también a lo que estabas mencionando, es romper también con esa estructura que también se ha inculcado mucho, ¿no? De esas identidades cada vez más pequeñas, de esa atomización de la clase trabajadora al final, que es la mejor manera de mantenernos sometidos a todos al final. Bueno, continuamos ahora con Sergio también haciendo ese análisis también de esa realidad sociológica estadounidense. Sí, bueno, nosotros que miramos esa realidad sociológica desde el sur, tenemos una percepción, no sé si será correcto decirlo, pero como particular, ¿no? Porque nosotros vivimos bombardeados por esa idea lo decía en la intervención anterior, del éxito, de la majestuosidad de Estados Unidos, todo eso manipulado por los medios de comunicación que hacen que muchas personas, millones de personas quieran irse a Estados Unidos para mejorar sus condiciones porque suponen que ya las van a, eh, las van a mejorar. Hay en Estados Unidos eso que llaman la opinión pública es bastante manipulable, es bastante ignorante, bastante idiotizada por los medios de comunicación. Hay una tergiversación impresionante de la historia. Hay un esfuerzo muy grande hacia América Latina de que olvidemos nuestra historia, lo dijo varias veces en las cumbres de la América, el presidente Obama, que hizo incluso que el comandante Chávez en una cumbre le regalara el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y le dijo, presidente, para que entienda por qué nosotros no podemos olvidar nuestra historia. Entonces, nosotros vivimos de cerca esa problemática social porque finalmente esos latinos, esos migrantes salieron de aquí, son de aquí. Y entonces se tienen que insertar en una lógica totalmente distinta, totalmente diferente. Y a diferencia de los estadounidenses, que su historia parece que no les interesa, a los nuestros sí. Aunque se vayan a Estados Unidos, su historia sí les interesa. Un poco pasa lo que está pasando ahora entre Israel y el Líbano y Palestina, porque los palestinos, los libaneses, los iraníes son de ahí, tienen un vínculo con la tierra. Los israelíes no, los israelíes son bielorrusos, polacos, argentinos, alemanes, no son de ahí. Entonces no tienen un apego con la tierra. Los nuestros aquí también tienen un apego con la tierra. Entonces, cuando nosotros analizamos la realidad sociopolítica de Estados Unidos, tenemos que entender eso, esa palabrita, ¿no? Los migrantes son ciudadanos, son personas latinoamericanas criadas con costumbres, con tradiciones, con un concepto de familia, con una religión distinta, con una formación cultural distinta. Y como señalan los índices, los análisis demográficos, creo que antes de la mitad del siglo, eso que hoy es una minoría va a ser la mayoría y ahí vamos a ver qué va a pasar en Estados Unidos cuando empiece a ocurrir eso.
Hoy, por ejemplo, Estados Unidos es ya hoy la segunda, es el segundo país de mayor hispanoparlante, es el segundo mayor país después de Brasil, donde existe la mayoría de católicos. Entonces, eso va a ir cambiando el espectro social de Estados Unidos. Y frente a eso, si las resistencias por parte de esa minoría, de esa hoy mayoría WASP, que va a ser minoría dentro de poco, en este momento ya es brutal, uno se puede imaginar lo que podrá ocurrir en la medida del desarrollo de esta situación cuando dejen de ser mayoría y empiecen a ser minoría. Entonces vamos a ver a una minoría reprimiendo a una mayoría porque finalmente es muy probable que sigan conservando el poder económico, el poder mediático, comunicacional, cultural y el poder militar. Entonces, yo recuerdo cuando trabajé con el comandante Chávez, venían muchos organizaciones de migrantes y de chicanos de Estados Unidos, venían muchos a Venezuela en esa época, no sé si seguirán viniendo, pero hablamos, yo les preguntaba que por qué no producían una mayor organización social, pero no para actuar en su condición de migrante, sino para actuar en su condición de estadounidense. Entonces, por ejemplo, me explicaban un cargo que es muy importante en los países, en los estados del sur de Estados Unidos, que son los jefes de distritos de agua. En Arizona, en Nuevo México, en Texas. Y entonces, ellos se agrupan en torno a esos cargos y están tejiendo una red muy importante de organizaciones sociales que yo creo que tienen una proyección muy importante. Entonces, yo pienso que la transformación social en Estados Unidos va a venir de adentro, va a venir de Estados Unidos, no va a venir de afuera. No hay ningún cataclismo exterior que vaya a transformar en Estados Unidos. Porque finalmente el primer agredido por la acción capitalista de Estados Unidos es el pueblo de Estados Unidos. Y el hecho de que los medios de comunicación, el hecho de que haya todo un esfuerzo gigantesco, financiero y mediático por tratar de mantener a la gente, sobre todo a los jóvenes, alejados de una cultura, de un pasado histórico, de una formación que los conlleve a pensar y entender que tienen que ser sujetos de los cambios, de la transformación, es un proceso indetenible. No sé cuánto va a durar. Y la verdad es que no importa cuánto dure. Dialécticamente hablando, es un proceso indetenible, no es posible detener el curso de la historia. Y esto se relaciona con otro aspecto que es muy importante al analizar la realidad social de Estados Unidos, que es el tema de las drogas. Estados Unidos creó un cartel que se llama DEA, que es el que regulariza la entrada de las drogas en Estados Unidos, y la entrada de las drogas en Estados Unidos está controlada, está regularizada precisamente por dos razones fundamentales. Una, porque es la cuarta industria después de la energética, la de armamentos, y la farmacéutica es la cuarta industria más importante del planeta, y la mayor parte de los recursos que produce la droga circulan por el sistema financiero de Estados Unidos. Si se eliminara el narcotráfico, Estados Unidos colapsa. Pero la segunda razón es porque necesitan la droga para mantener a los jóvenes estupidizados, que no puedan pensar, que no puedan actuar, que no puedan organizarse. Entonces, yo pienso que todos estos fenómenos que están ocurriendo y que son ocultados, el hecho que sean ocultados no significa que no existan, están ocurriendo. Y están ocurriendo en la base, y es un proceso que yo creo que más temprano que tarde van a cambiar la dinámica social dentro de Estados Unidos, y se va a generar algo que estamos comenzando a observar y que al parecer Trump ha acelerado, pero que
como decía Adrián, no es una cosa que está ocurriendo desde ahora, sino que es algo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Pues te va a tocar cerrar este segundo bloque sociológico, Ramón. Y sí, bueno, habéis mencionado ya varios elementos claves que, aunque hayan pasado un poco, porque no tenemos mucho tiempo para poder profundizar en ellos, que ha sido la cuestión de la vivienda y del número creciente de personas sin hogar, el tema de las drogas, que es algo que además también ha llegado y ha dado la vuelta al mundo, también en relación con la violencia, que hay otro elemento que también suele, desgraciadamente, abrir muchos noticieros, que son la violencia, por ejemplo, en los institutos, cuando esas masacres que a todos nos llaman mucho la atención. Entonces, bueno, quería mencionar que hay varios elementos que no podemos desarrollar, pero que es importante también tenerlos en cuenta, tener en cuenta cómo también se manifiesta pues, esa ruptura social dentro de Estados Unidos. Bueno, sin más, Ramón, cierras este segundo bloque. No, el tema de la violencia social es una consecuencia de las cuestiones que estamos viendo aquí. Y lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos de movilizar al ejército en contra de la ciudadanía, a mí, claro, como ciudadano español, a mí me retrotrae a lo que ocurrió en España en los años 30. Después de estar avasallando, ocupando el norte de África, Marruecos, y creando un ejército colonial de nuevo tipo, que era distinto del que fue América, que ejerció una terrible violencia sobre la población bereber, sobre la población árabe. Ese mismo ejército es el que va a dar el golpe de Estado en 1936 y va a desplegar todo ese salvajismo, ese maltrato que se daba a los indígenas norteafricanos dentro de la propia población española. Y yo estos días, viendo ese despliegue de marines y viendo ese despliegue de la Guardia Nacional, pues pensaba que igual la ciudadanía norteamericana se encuentra que aquellos que estuvieron asesinando en Afganistán, en Irak, de manera impune, saltándose toda normativa humanitaria, cualquier ley de guerra, ahora se los van a encontrar en su propio país. Y ese ejercicio ciego, inhumano, de violencia que se ha desplegado en el exterior, es producto de esa desigualdad. Es la manera, esa gente, ese lumpen, que se ve obligado a entrar en el ejército, a irse a territorios que son culturas absolutamente distintas y que no entiende, se transforma, muta en una categoría especial de personas que son capaces de transformarse en asesinos de sus propios pueblos. Y esto, digamos, es consecuencia precisamente de la desigualdad. Y hay otro elemento que a mí me gustaría traer en relación a esta cuestión, ¿no? Porque yo comparto con lo que ha planteado Sergio, ¿no? Trump no es totalmente estúpido. Trump se da cuenta de lo que comentábamos, que desindustrializando por esa vía financiera, Estados Unidos se estaba descomponiendo su tejido económico y que hacía falta buscar soluciones, él las busca con los aranceles, las busca de manera mágica, con muy poco análisis, con muy poco realmente sorprendente para un economista los errores que ha ido cometiendo durante estas semanas, ¿no? Pero tenía esa idea. Ahora bien, Trump sigue compartiendo una idea central, y es que cualquier recuperación tiene que realizarse sin ningún esfuerzo por parte de la clase dominante. Es decir, nada de impuestos sobre quien tiene la riqueza. Es decir, si tú quieres reconstruir los ferrocarriles o la educación, no hay otro remedio que una reforma fiscal en Estados Unidos. Y ese es el camino que Trump comparte con todos los anteriores gobernantes, y es que los ricos deben quedar eximidos de cualquier contribución al país. Y ahí también hay una cosa que yo creo que hereda esa oligarquía que hoy manda en Estados Unidos, que es ese sueño del siglo XIX
en que es un Estado que hasta la primera década del siglo XX, 1908 creo recordar, no sabe lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo se aguantaba Estados Unidos? Vendiendo tierras. Porque Estados Unidos tenía otro privilegio respecto a Europa. Y es que habían despojado a los indígenas y, por tanto, el Estado funcionaba también sobre aranceles, pero era secundario. La fuente de ingresos básica del Estado federal era la venta a los campesinos emigrantes de las tierras que habían arrebatado a los indígenas. Y esa clase oligárquica tienen en su fantasía un mundo donde los ricos no tienen que contribuir, que eso es malgastar el dinero. Y claro, tú no puedes reconstruir la economía sin una fuerte inversión que no puede salir de otros que son los que tienen el dinero y que son, digamos, un terreno vedado no solo para los demócratas, sino también para Trump. Al contrario, lo que vemos en estas últimas semanas es que con todo el desastre financiero que tiene ese presupuesto estatal, todavía se permiten bajar impuestos a los ricos. Es el camino directo al infierno, a la destrucción del país. Y al infierno quiere decir a una creciente desigualdad, a un creciente aumento del paro, de la drogadicción, como señalaba Sergio, ¿no? Y como señalaba Adrián. Es decir, estamos en una situación que para desactivar el descontento, pues nos vamos al mundo feliz de millones de personas drogadas y fuera de la realidad. Pero claro, pretender dominar el mundo con ese tejido social y productivo, en fin, para cualquier persona que sea capaz de razonar eh, ordenadamente, está claro que ese es un camino que no lleva a ningún sitio. Pero es el sitio, la carretera que están recorriendo en estos momentos. Gracias, Ramón. Y vamos ya a la parte final, que son las conclusiones. Y bueno, quería plantear, porque Estados Unidos, con todo lo que hemos contado un poco sobre su historia, Estados Unidos es un país que nace de una revolución liberal, pero una revolución, o sea, es un país con una tradición revolucionaria. Y igualmente, que ha mencionado Ramón, el golpe de Estado contra la República y que dio paso a la llamada guerra civil, también recordar que no siempre los estadounidenses han salido para motivos oscuros, sino también un reconocimiento a esos 2.500 hombres y mujeres de la Brigada Lincoln que estuvieron aquí también luchando codo con codo y participando de ese internacionalismo tan bello que se dio en esos años tan terribles. Entonces quería preguntar, porque entre los escenarios que se plantean se baraja mucho que si podría haber ese colapso interno dentro de Estados Unidos, si ese colapso podría ser armado, también por la tradición que hay a nivel de las armas dentro de Estados Unidos. Y bueno, podría haber una nueva guerra civil, y claro, si la hubiera, ¿cuáles serían los bandos? Porque antes explicó muy bien Sergio cómo funcionaban las cosas entonces, pero ahora mismo parece una sociedad atomizada, no quedaría muy claro. Entonces, querría saber cuáles son vuestras perspectivas, cómo puede, sin jugar, adivinar, porque ninguno tenemos poderes aquí, pero más o menos viendo las perspectivas actuales, cómo podemos ver, qué le espera en el corto, en el mediano plazo a los Estados Unidos de América. Vamos a empezar ahora con Sergio. Sí. Difícil pregunta, ¿no? Como tú dices, somos cientistas sociales, tratamos de hacer ciencia a partir de evidencia, somos adivinos, ¿no? Tratamos de proyectar con algunos instrumentos. Es muy útil la dialéctica en estos casos, es muy importante, pero efectivamente yo veo un escenario sumamente complicado, haciendo un paralelo, un paréntesis. Yo decía que para nosotros los que trabajamos en las relaciones internacionales, la Guerra Fría era una delicia.
los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, y todo fácil. Ahora que hay una superposición de variables, es sumamente complejo. O sea, uno dice en relaciones internacionales, ¿qué es Turquía? O sea, por ejemplo, ¿qué es Turquía? ¿Amigo de quién? ¿Es enemigo de quién? ¿Con quién está? ¿Con quién? ¿Cuáles son sus aliados? Uno no sabe. Es muy difícil. Eh, entonces, y eso de alguna manera también se manifiesta en Estados Unidos por lo que tú decías. Hay una sociedad totalmente atomizada, no hay dos bandos, no hay dos bloques. Adrián decía que incluso las manifestaciones que se han producido en estos días, los manifestantes no son un bloque único que tiene una sola idea respecto, sino que algunos manifiestan por una cosa y otros manifiestan por otra. Eh, no observa uno que haya algún tipo de cohesión, no observa uno que haya algún tipo de liderazgo que pueda orientar todo este gran descontento que se produce, sino que lo que se observan más bien son luchas sectoriales aisladas, eh, que no tienen, no parecieran confluir, es decir, los que están luchando por los intereses de los trabajadores están en una cosa, las minorías étnicas están por otra, las minorías sexuales están por otra, los migrantes tienen otra dinámica. Yo no visualizo que en el corto plazo pueda haber un desmoronamiento del sistema en Estados Unidos porque todavía el sistema conserva el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es la Fuerza Armada y el poder judicial. Eh, y eso no importa si está en manos de los demócratas o los republicanos, porque eso es el sistema. Están en manos de la oligarquía y la oligarquía incluso en un momento de crisis extrema se van a unir. Demócratas y republicanos se van a unir en defensa del sistema. Por tanto, el conflicto no pasa por ahí, no pasa por demócratas o republicanos. Eso finalmente es una entelequia de dos facciones de la oligarquía que tal vez la única diferencia que tengan es que los demócratas dicen que hay que cobrar los impuestos a los ricos y los republicanos, por lo menos públicamente, ¿no? Y los republicanos dicen que hay que cobrar los impuestos a los pobres, pero más allá de eso, uno no ve que existan grandes diferencias. Pero tampoco uno puede, por lo menos yo no puedo ver con claridad respecto a ninguna de estas grandes manifestaciones. Me acuerdo cuando asesinaron a Rodney King hace ya varios años y que se produjeron gigantescas movilizaciones, pero que todavía no tienen la fuerza y la contundencia como para remover el sistema. Eh, Incluso en ese sentido podría uno decir que la insurrección, entre comillas, más violenta que se ha producido en los últimos años fue la que produjo el propio Trump eh, eh, hace 5 años. Entonces yo creo que sacar cuentas alegres en el sentido que estamos ante el fin inminente del capitalismo y el fin de la crisis total de Estados Unidos, me parece que no es, yo no lo veo así. Lo que sí veo, lo que sí veo es que estamos ante una crisis, estamos ante los primeros elementos de una crisis estructural. Debo confesar, yo pensé que me iba a morir sin verlo y lo estoy viendo, ya me puedo morir feliz, porque ya sé que eso que pensé toda mi vida, que era que el capitalismo no iba a resolver los problemas de la humanidad y que debía ser destruido, y por lo que he luchado toda la vida, hoy ya no solamente es un sueño, ya no solamente es una aspiración, sino que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces, creo que esa sería la observación ante esta pregunta tan difícil que nos has planteado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Continuamos con Ramón. ¿Cuáles son tus conclusiones en todo esto? No te voy a pedir predicciones, solo conclusiones. No, yo estando de acuerdo que es muy difícil hacer una previsión sobre el futuro, siempre es muy complicado. Yo, bueno, soy de naturaleza optimista, ¿no? Y creo que hay que ver la botella medio llena. Es cierto
que hoy la sociedad norteamericana es una sociedad terriblemente individualizada, atomizada, en una serie de colectivos humanos que tienen, digamos, necesidades no siempre conectadas o compatibles o que converjan en lo inmediato. Pero, por otra parte, hay que considerar que toda esa masa informe, ¿no?, tiene un enemigo común y eso une mucho. Esa oligarquía que son el 1 por 1000, ya no es el 1%, el 1 por 1000, que está acostumbrada a saquear, a sacar rentas de medio mundo y de más allá, se encuentra que ese modelo se está agotando. Y eso no tiene otra salida que aumentar el grado de explotación y de extracción de riqueza sobre su propia población. Porque la agresión a los migrantes, la agresión a las capas trabajadoras más pobres, que como en todo lugar son los últimos en llegar, muestra que ya no es un país de esperanza, es un país donde vas a ser perseguido, expropiado, robado, y si te resistes mucho, te enviado a El Salvador para que te pudras en el CECAN. Y claro, aunque haya muchas diferencias raciales, de religión, de origen, de condición, cuando el enemigo es común, se abren las posibilidades de que ese colectivo humano vaya encontrando caminos, como el agua busca el mar, vaya encontrando complicidades, vaya encontrando no lo que les separa, sino lo que les une frente a esa oligarquía. Y si esto le añadimos que la crisis financiera puede acelerarse muy rápidamente, con un proceso de desdolarización, no hace falta que todo el mundo se desdolarice, solo que una parte lo haga, solo que Japón y China se desentiendan de la deuda exterior. El gobierno norteamericano tiene un enorme problema para el que no están preparados, porque ellos dan muchas lecciones de austeridad y limitar, pero no se las aplican. Es un gobierno despilfarrador, de corrupción, de subvenciones gratuitas a los más ricos. Un gobierno que gasta una burrada de dinero en defensa. Y además, para tener un ejército ineficiente que pierde guerras. Veamos en la historia qué es lo que ha ocurrido. No es el primer imperio mundial. Nosotros en Europa tenemos, los que estudiamos, lo que fue el Imperio Romano. Y el Imperio Romano quiebra porque no puede pagar a sus legiones. No tiene liquidez. Quien ocupa Roma, esos bárbaros que nos cuentan en las películas de Hollywood, no se cuenta que eran legionarios romanos que no les pagaron y que se vuelven contra el que les debe, el emperador. Estos procesos, cuando quiebra la caja de salarios al pago militar, se pueden producir de manera muy acelerada. Lo que no ocurre en decenios puede ocurrir en semanas. Y por tanto, ante esa situación enormemente desequilibrada, bueno, hay esperanzas para la ruptura y para el empoderamiento. Yo animaría a los ciudadanos norteamericanos a empoderarse, a salir a las calles, a exigir, los agricultores, los jóvenes, la gente emigrante. Y ahí también Estados Unidos tiene otra ventaja, que es su propia cultura. A diferencia de otros países, tiene una tradición cultural y tecnológica importante. Y no solo la que se emite en las universidades, porque al ser un país con mucha emigración, tiene dentro de su cultura muchas culturas nacionales y muchas tradiciones, incluidas las emancipatorias. Esa gente que viene de países latinoamericanos, donde la gente durante generaciones ha aprendido a defender lo suyo, a luchar, a identificar al adversario y a organizarse. Esas pintadas que tú decías que veías del Che Guevara, eso está también dentro de Estados Unidos. Quieren ocultarlo, quieren extirparlo de las universidades, de las editoriales, de los programas de televisión,
pero lo tienen dentro de su sociedad. Y eso puede producir un proceso de emancipación. También puede producir una derrota para las clases populares mayúscula e irnos a un estado de tipo, en fin, equivalente a un fascismo, un posfascismo, lo que queramos. No sabemos lo que puede ocurrir, pero la posibilidad de un cambio social profundo está abierta y desde luego los ciudadanos de Estados Unidos no tienen que renunciar a ella. Deben proseguir en la lucha, lo que están haciendo en estos últimos tiempos por parar a ese 1 por 1000 que no tiene otro plan que matarlos de hambre, de dejarlos sin vivienda, de dejarlos sin sanidad, de dejarlos sin trabajo. Eso es el plan que tienen el 1 por 1000 contra la población. Seas blanco, chicano, negro, haitiano, ese es el plan que tienen. No es el sueño americano. Es la pesadilla que genera la oligarquía sobre ese pueblo que están acostumbrados a dominarlo muy fácilmente con todos sus montajes de redes de comunicación, pero que a veces eso hace cortocircuito y lo que se pensaba que era inmutable, cuando, en fin, recordemos a Antonieta dirigiéndose a Luis XVI, de que si no pueden comer pan, que coman brioche. Bueno, pues al cabo de unos meses lo que comían era la cabeza pasada por la guillotina. Se olvida porque esto no se explica demasiado hoy en día, pero forma parte de la historia de la humanidad y de la posibilidad que tienen los de abajo cuando se les niega el derecho a una vida digna. Bueno, en relación también con ese hilo histórico, voy a volver a la reivindicación del hilo histórico revolucionario estadounidense, precisamente porque fue un país muy industrializado, también tuvo un movimiento obrero muy fuerte y para destruir aquello, incluso declararon que toda actividad que luchara por esos derechos era antiamericana, o sea, a ese nivel. Así que, bueno, Adrián tienen los honores para el cierre de esta parte de conclusiones. Llamémosle solo conclusiones. Bueno, quiero empezar diciendo que comparto el optimismo de Ramón, pero quiero hablar un poco de los impedimentos a la revolución en Estados Unidos. Lo primero mencionaste la gran cantidad de armas que tenemos, pero los únicos que están organizándose como paramilitares en este momento son los de ultraderecha, los seguidores de Trump. El tipo, por ejemplo, que asesinó a 2 congresistas estatales en Minnesota el otro día, desde los 70 ha habido un programa de desmilitarizar a la izquierda, eso en particular contra las panteras negras, que estaban diciendo, bueno, para eso es el segundo enmienda, se dice, de la Constitución, el derecho a las armas para la insurrección, pues vamos a usarla. Entonces lo usaron y rápidamente empezó el FBI con el COINTELPRO, criminalizaron el uso de armas de estas grupos, mientras todavía los de derecha tienen todo el empoderamiento y el poder para hacerlo. O sea que ha habido un proceso de desradicalización muy fuerte y muy desde arriba, que ha hecho más difícil el proyecto de unificación de que habla Ramón, pero no lo imposibilita, ¿verdad? Pero un ONGismo brutal en contra de las Panteras Negras, los Young Lords, los demás grupos de identidad política, no como identidad neoliberal, que es lo que vemos más ahora, pero los grupos de los años 70, etcétera, que sí estaban organizándose con un internacionalismo en base a un análisis marxista, anticapitalista, antirracista, pero muy clara. Hubo un trabajo muy fuerte para desarticular eso y hacernos olvidar de esas fuerzas del poder,
bueno, 1 de 1000, como dice Ramón, que no es el 1%, sino los muy pocos que nos controlan. Pues desde el Occupy Wall Street, eso vuelve a la mentalidad de, digamos, de las masas de jóvenes en Estados Unidos y cada cuantos años hay algo que pasa que nos recuerda que realmente tenemos que organizarnos a base de clase, a base, o sea, en contra de las fuerzas de los enemigos en común, pero no tenemos la organización, digamos, paramilitar que se necesitaría para una revolución armada. Más sin embargo, y creo que hay una gran posibilidad de que hay mucha violencia política de parte de los grupos de derecha que sí son armadas. O sea, sí hay un gran peligro ahí y además ellos se sientan en contra del gobierno, pero realmente están muy ligados ideológicamente con el gobierno, ya sea de Trump o de cualquier demócrata, en el hecho de que son antimigrantes, de que son súper racistas, supremacistas blancas y todo. Pero es claro que esa misma gente puede ser convencida, muchos de ellos también podrían apoyar un proyecto más revolucionario si tuvieran la educación y pudieran entender mejor cuáles son sus enemigos reales. Ahora que la gente sí se está organizando y están haciendo esas conexiones que parecían difíciles antes de estos años, como decía antes, entre la violencia de ICE y entre la violencia genocida y las deportaciones de estudiantes palestinas y de cualquier persona que protesta en contra de ese tipo de fascismo que no tiene partido, no es del bipartidismo. Van haciendo esas conexiones y cada vez yo sí veo más posibilidad de una ruptura del tipo que necesitamos. Por ejemplo, ahorita las elecciones para alcalde de Nueva York hay un candidato que se llama Zohran Mamdani, es hijo del famoso académico Mahmoud Mamdani en Nueva York, y él está con un proyecto socialista para la ciudad de Nueva York. Vamos a ver si gana, pero hay mucho entusiasmo y en particular entre la juventud que se ven sin esperanzas para el futuro y la mayoría de ellos están entendiendo ya a quién echar la culpa. Si no es simplemente una generación, no es simplemente, no, o sea, no son los inmigrantes, sino que realmente son los capitalistas, fascistas, neoliberales, y es en contra de ellos que tenemos que organizar. Y creo que es muy importante lo que Ramón señaló también, el liderazgo latinoamericano en nuestros movimientos y el liderazgo también de inmigrantes de otros países donde hay fuertes tradiciones marxistas de liberación y solidaridad, de que carecemos prácticamente aquí en Estados Unidos desde la desarticulación forzada de nuestros movimientos fuertes de ese tipo en los 70s. Entonces yo sí soy muy optimista que con el liderazgo del sur global, con los ejemplos que nos dan, pero también desde adentro, viendo la violencia del boomerang imperialista que nos reprime a todos muy fuertemente, obviamente a los migrantes más, a la gente negra más que aún, pero estructuralmente es la misma violencia. Sí creo que hay una posibilidad de cambios radicales que obviamente no va a ser a base de las elecciones, sino que tiene que ser algo, algo más fuerte y más contundente. Bueno, pues muchísimas gracias, Eddie Ampay, Sergio Rodríguez Gelfestein, Ramón Franquesa. Creo que hemos hecho un buen diálogo aquí, tratando de abordar un tema muy complejo con muy poco tiempo y acotándonos en los márgenes, pero creo que centrando también el análisis, ¿no? Que en relación a este capitalismo en crisis que al final es violento a nivel externo, a través de las guerras, es violento a nivel interno, a través de la represión, pero estamos viendo pues las reproducciones en distintas esferas
de ese capitalismo en crisis y en este caso a través de lo que hasta ahora es la metrópoli del centro imperialista que es Estados Unidos. Así que muchísimas gracias a los tres y nos vemos en una próxima ocasión. Ramón, ya es la segunda vez, así que sepáis que no lo digo por decir, que es una amenaza real. Así que muchísimas gracias a los tres y nos vemos para la próxima aquí en la Mesa del Viejo Topo y recordaros que nos sigáis en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter y también aquí en YouTube y nos dejéis vuestros comentarios. ¿Cómo veis ustedes el sueño americano? Hasta la próxima.